Mi nombre es Valeria Romero. Tengo 28 años y soy arquitecta especializada en restauración patrimonial. Lo que mi madrastra, Beatriz Herrera, nunca imaginó es que durante los últimos 5 años he estado trabajando discretamente como consultora para el gobierno federal, documentando y preservando propiedades históricas. Una de esas propiedades era precisamente la casa donde vivíamos, la casa que mi padre me había heredado en secreto antes de morir. Todo comenzó cuando tenía 15 años y mi padre, el reconocido historiador Alejandro Romero, se casó con Beatriz después de enviudar. Ella llegó a nuestras vidas con su hijo Patricio, 2 años menor que yo, y desde el primer día dejó claro que yo era un estorbo en su nueva familia perfecta. Esta niña está muy consentida, le decía a mi padre durante las cenas. Necesita mano dura. Mi padre, consumido por la culpa de haberme dejado sin madre y desesperado por darme una figura materna, cedía constantemente a las demandas de Beatriz. Poco a poco, mi opinión dejó de importar en las decisiones familiares. Mis intereses artísticos fueron descartados como frivolidades y mis logros académicos minimizados. Valeria saca buenas calificaciones porque estudia demasiado, solía decir Beatriz cuando los maestros me felicitaban. Patricio es naturalmente inteligente. Patricio, efectivamente, era brillante, pero también era perezoso y manipulador. Aprendió rápidamente que su madre siempre lo defendería, sin importar las circunstancias. Mientras él podía llegar tarde, saltarse clases o faltar el respeto a los maestros sin consecuencias, yo tenía que ser perfecta en todo momento. La casa donde vivíamos era una joya arquitectónica del siglo XVIII, ubicada en el centro histórico de la ciudad. Mi padre la había heredado de su abuelo y la había mantenido en perfectas condiciones durante décadas. Era una casona de 2 plantas con un patio central adornado con una fuente de cantera, techos de vigas de madera original y murales coloniales en varias habitaciones. Cuando comencé a estudiar arquitectura, pasaba horas examinando cada detalle de la construcción. Los azulejos de Talavera en la cocina, las puertas de cedro tallado a mano, los pisos de barro cocido que habían sido pulidos por generaciones de habitantes. Era mi conexión más tangible con la historia de mi familia. Deja de perder el tiempo mirando paredes viejas, me regañaba Beatriz cuando me encontraba tomando fotografías o midiendo espacios. Mejor ayuda en la cocina. Lo que Beatriz no sabía era que esas paredes viejas habían despertado mi pasión por la arquitectura patrimonial. Durante mis estudios universitarios, me especialicé en restauración y conservación, graduándome con mención honorífica. Mi tesis sobre técnicas de conservación en construcciones coloniales mexicanas fue publicada en revistas especializadas y me abrió las puertas al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Mi padre murió hace 2 años, víctima de un cáncer que se desarrolló rápidamente. Durante sus últimos meses, Beatriz se convirtió en su enfermera exclusiva, controlando quién podía visitarlo y cuándo. Yo trabajaba largas horas en mis proyectos de restauración, viajando frecuentemente a diferentes estados para evaluar propiedades históricas. Tu padre está muy delicado, me decía Beatriz cada vez que intentaba pasar tiempo con él. No puede recibir visitas que lo agiten. Agitarlo. Como si mi presencia fuera un problema en lugar de un consuelo. 2 semanas antes de morir, mi padre me pidió que fuera a su estudio. Era una habitación que Beatriz había declarado territorio suyo, llena de documentos importantes que solo ella podía manejar. Valeria, me dijo con voz débil, necesito que sepas algo muy importante. Sus ojos, una vez brillantes y llenos de vida, estaban opacados por el dolor y los medicamentos, pero había algo urgente en su mirada. Papá, no te esfuerces. Descansa. No, insistió tomando mi mano con una fuerza sorprendente. Esto no puede esperar. La casa, nuestra casa, está a tu nombre desde hace 3 años. Me quedé paralizada. ¿Qué? Cuando te graduaste de la universidad, cambié las escrituras. Beatriz no lo sabe. Los documentos están en mi caja de seguridad del banco. Tienes que ir por ellos. Me entregó una pequeña llave dorada y un papel con números escritos a mano. Es la caja 247. El número de cuenta está ahí. Pero papá, ¿por qué? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque me di cuenta muy tarde de lo que había hecho. Dejé que Beatriz te hiciera sentir como una extraña en tu propia casa. Esta casa ha sido de nuestra familia durante generaciones. No puede ser de nadie más.
Esa fue la última conversación real que tuve con mi padre. Murió 3 días después, y yo no pude ir al banco hasta una semana después del funeral. La caja de seguridad contenía no solo las escrituras de la casa a mi nombre, sino también copias de todos los documentos históricos que certificaban el valor patrimonial de la propiedad. Mi padre había estado trabajando en secreto con el INAH para designar la casa como monumento histórico, un proceso que yo había iniciado sin saberlo a través de mi trabajo. También había una carta dirigida a mí, explicando que había tomado esa decisión porque sabía que yo era la única que realmente valoraba y entendía la importancia histórica de la propiedad. Beatriz ve esta casa solo como un símbolo de estatus, escribía. Tú la ves como lo que realmente es, un pedazo de historia que debe ser preservado. Durante los meses siguientes al funeral, mantuve esta información en secreto. Beatriz asumió automáticamente que heredaría la casa, y comenzó a hacer planes para modernizarla. Vamos a tumbar esas paredes viejas del primer piso, le decía a Patricio mientras desayunábamos. Necesitamos espacios más abiertos, más contemporáneos. Cada vez que escuchaba estos planes, sentía un nudo en el estómago. Los espacios abiertos que Beatriz quería crear requerían destruir muros de adobe de casi 300 años. Era vandalismo arquitectónico. También vamos a cambiar esos pisos horribles, continuaba. Algo más moderno, como mármol italiano. Los pisos horribles eran de barro cocido original del siglo XVIII, prácticamente imposibles de reemplazar con materiales auténticos. Patricio, que ahora tenía 26 años y trabajaba como vendedor de seguros, apoyaba todos los planes de su madre. Podríamos poner una alberca en el patio central, sugería. Y convertir el estudio del abuelo en una sala de entretenimiento con pantalla gigante. El estudio donde mi padre había pasado décadas investigando y escribiendo sobre la historia de México. Donde yo había aprendido a amar los libros y donde había decidido dedicar mi vida a preservar nuestro patrimonio cultural. La tensión en casa era cada vez más evidente. Beatriz había comenzado a tratarme no como una hijastra, sino como una huésped incómoda que se había quedado demasiado tiempo. No entiendo por qué sigues aquí, me dijo una tarde mientras yo revisaba algunos planos de trabajo en la mesa del comedor. Una mujer de tu edad debería tener su propia casa. Esta es mi casa, respondí sin levantar la vista de mis documentos. Era la casa de tu padre, me corrigió. Ahora es mía. Y sinceramente, creo que necesitamos espacio para nosotros como familia. Familia. Una palabra que usaba como arma, siempre para excluirme. Además, añadió sentándose frente a mí, Patricio está pensando en casarse pronto. Va a necesitar más espacio. Patricio acababa de terminar una relación de 6 meses y no había mencionado planes de matrimonio, pero eso no importaba. Beatriz estaba construyendo una narrativa para justificar lo que ya había decidido. La crisis final llegó el sábado por la mañana. Yo había regresado de un viaje de trabajo en Puebla, donde había pasado una semana documentando una iglesia del siglo XVI. Estaba cansada pero satisfecha con el progreso del proyecto. Al entrar a la casa, encontré a Beatriz en mi habitación, empacando mis cosas en cajas de cartón. ¿Qué está haciendo?, pregunté desde la puerta. Lo que debía haber hecho hace mucho tiempo, respondió sin voltear a verme. Es hora de que encuentres tu propio lugar. Mi ropa estaba siendo doblada y metida en cajas sin ningún cuidado. Mis libros de arquitectura, algunos de ellos primeras ediciones que mi padre me había regalado, estaban apilados sin protección. No puede hacer esto, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Por supuesto que puedo, respondió finalmente girándose hacia mí. Esta casa es para familia de verdad, no para huérfanas malagradecidas como tú. Sus palabras me golpearon como una bofetada física. Huérfana malagradecida. Como si los años que había pasado cuidando a mi padre enfermo, manteniendo la casa, respetando sus tradiciones y preservando su memoria no significaran nada. Tu padre ya no está aquí para protegerte, continuó, claramente disfrutando de mi shock. Y yo no tengo obligación de mantener a una mujer adulta que no aporta nada a esta familia. Pago la mitad de los gastos de la casa, logré articular. No es suficiente. Patricio necesita este espacio. Él sí es familia real. Empacó mis cosas mientras reía, un sonido cruel que reverberaba en las paredes de mi habitación. Era como si todos los años de resentimiento acumulado hubieran explotado de una vez. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?,
dijo cerrando otra caja. Que finalmente voy a poder hacer los cambios que esta casa necesita. Nada de espacios obsoletos, nada de tradiciones rancias. Todo va a ser moderno y funcional. Esa fue la gota que derramó el vaso. La idea de que convirtiera nuestra casa histórica en una imitación barata de revista de decoración me llenó de una furia fría y calculada. Salí de la habitación con calma y fui a mi estudio, donde guardaba todos mis documentos importantes en una caja fuerte pequeña. Saqué la carpeta que había mantenido escondida durante meses y regresé a donde estaba Beatriz. Beatriz, dije con la voz más tranquila que pude encontrar, antes de que termine de empacar, creo que debería revisar estos documentos. Saqué los documentos de propiedad con calma, disfrutando por primera vez en años de tener el control absoluto de una situación. Aquí están las escrituras. Papá me heredó todo antes de morir. Su risa se detuvo abruptamente. Me miró como si no hubiera entendido lo que acababa de decir. ¿Qué? Extendí los papeles hacia ella. La casa está a mi nombre desde hace 3 años. Usted no heredó nada. Su risa se convirtió en horror al ver mi nombre en los papeles. Su cara pasó por una serie de emociones: confusión, incredulidad, furia y finalmente, pánico. Esto es imposible, murmuró tomando los documentos con manos temblorosas. Alejandro me prometió que yo heredaría la casa. Aparentemente cambió de opinión, respondí. Y también debería saber que esta casa ha sido designada como Monumento Histórico Nacional. Cualquier modificación no autorizada es un delito federal. El color se desvaneció completamente de su rostro. No, no puedes hacer esto. No tengo que hacer nada, expliqué. Ya está hecho. Papá se aseguró de que todo estuviera en orden antes de morir. Patricio eligió ese momento para llegar a casa. Al escuchar las voces alteradas, subió corriendo las escaleras. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó viendo las cajas y la cara de pánico de su madre. Tu hermanastra dice que la casa es suya, le explicó Beatriz, su voz quebrándose. Eso es ridículo, dijo Patricio automáticamente. Mamá, tú heredaste todo. Le mostré una copia de las escrituras. Su expresión cambió lentamente mientras leía los documentos oficiales. Esto tiene que ser falso, tartamudeó. Puedes llamar al notario si quieres verificarlo, sugerí. Sus datos están en la primera página. El silencio que siguió fue ensordecedor. Beatriz se sentó pesadamente en mi cama, rodeada de las cajas que había estado llenando con mis pertenencias. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó Patricio, su arrogancia usual reemplazada por preocupación real. Significa que ustedes son mis inquilinos, respondí. Y como propietaria, necesito establecer algunas reglas nuevas. Beatriz levantó la cabeza bruscamente. Inquilinos. Así es. Han estado viviendo en mi casa sin pagar renta durante 2 años. Pero eso va a cambiar. Saqué otro documento de mi carpeta. Este es un contrato de arrendamiento estándar. La renta mensual es de 30,000 pesos, que es el precio de mercado para una propiedad de estas características en esta zona. 30,000 pesos, gritó Beatriz. Eso es ridículo. No, eso es justo. Y hay condiciones adicionales. No se permitirán modificaciones estructurales de ningún tipo. No se pueden remover elementos originales como pisos, puertas o herrajes. Y cualquier plan de renovación debe ser aprobado por mí y por Elina. Patricio se veía genuinamente asustado. No podemos pagar esa cantidad. Entonces supongo que tendrán que buscar otro lugar donde vivir, dije encogiéndome de hombros. Beatriz comenzó a llorar, pero ya no eran lágrimas de rabia sino de desesperación. Valeria, por favor. No tenemos a dónde ir. Era extraño escuchar mi nombre en su boca sin veneno por primera vez en años. Deberían haber pensado en eso antes de intentar echarme de mi propia casa, respondí. Pero a pesar de la satisfacción que sentía, no era cruel. Sin embargo, estoy dispuesta a negociar. La renta puede reducirse a 15,000 pesos si aceptan las siguientes condiciones adicionales. Ambos me miraron con esperanza desesperada. Primero, se disculpan formalmente por los años de maltrato. Segundo, se respeta mi lugar en esta familia sin comentarios despectivos. Y tercero, me ayudan a mantener la casa en las condiciones que requiere su estatus histórico. ¿Eso es todo?, preguntó Patricio, claramente aliviado. Eso es todo, confirmé.
Pero si alguna vez vuelven a tratarme como lo hicieron antes, el contrato se cancela inmediatamente. Beatriz se levantó lentamente y comenzó a desempacar mis cosas. Lo siento, murmuró. De verdad lo siento. No era la disculpa completa que había pedido, pero era un comienzo. Los meses siguientes trajeron un cambio radical en la dinámica familiar. Beatriz, humillada pero práctica, se dedicó a aprender sobre la historia de la casa y se convirtió en una guía turística informal cuando llegaban visitantes de Lina. Patricio encontró un trabajo mejor motivado por la necesidad de contribuir con la renta, y gradualmente desarrolló un respeto genuino por mi profesión. La casa, mientras tanto, se convirtió en un modelo de conservación patrimonial. Recibimos reconocimientos del gobierno y se incluyó en rutas turísticas culturales. Los ingresos del turismo ayudaron a pagar los costos de mantenimiento y permitieron que Beatriz y Patricio vivieran más cómodamente. Un año después, durante la cena del Día de Muertos, Beatriz levantó su copa de ponche. «Quiero hacer un brindis», anunció. «Por Valeria, quien salvó esta casa y nos enseñó el verdadero significado de familia». No era perfecto, pero era real. Y por primera vez desde la muerte de mi padre, me sentí verdaderamente en casa. La mejor parte de toda la experiencia fue descubrir que defender lo que es tuyo no requiere crueldad, solo firmeza. Y que a veces, las personas pueden cambiar cuando se enfrentan a las consecuencias reales de sus acciones. Mi padre habría estado orgulloso de ver su casa preservada y su familia finalmente unida. Y yo había aprendido que ser familia de verdad no tiene nada que ver con la sangre, sino con el respeto, el amor y la disposición de proteger lo que realmente importa.